se aprobó un documento que regula, define y regula qué es lo que es la dolarización parcial de la economía. El pasado 18 de diciembre de 2024, ante la Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó, como es habitual por estas fechas, una actualización del plan del gobierno y de las proyecciones para 2025. Hemos hablado del tema y ya te adelantamos que, según las declaraciones oficiales y la interpretación lógica de la gente común, la cosa pinta con cambios, pero fea igual o quizás peor. En su intervención, que se extendió por más de 2 horas, Marrero destacó el aumento de la dolarización como una estrategia clave para captar divisas. Divisas, divisas, divisas. Ni siquiera revolución, socialismo o igualdad. Ahora la palabra divisas es la palabra y la consigna principal del gobierno cubano. Hay que reconocer que la economía se dolarizó a partir de la existencia de un mercado cambiario ilegal. Cada vez que se pone un precio por una forma de gestión no estatal y que se tome como referencia $1 por 320 y tantos pesos, evidentemente, aunque se esté pagando en moneda nacional, eso está dolarizado, porque tiene como referencia en la fijación del precio el dólar. Entonces, hay que reconocer que hay una dolarización sobre la cual no se ha tenido un control porque parte de una acción ilegal, que es ese mercado cambiario. Entonces ya esto va dirigido a intervenir, a ir regulando ellos. Y de manera también oficial se autoriza también transitoriamente a aprobar esquemas de dolarización, sobre todo a sectores exportadores, para que puedan reaprovisionarse y poder continuar produciendo y que esto también tenga un impacto en las producciones en moneda nacional para la población. Yo quiero reiterar una vez más que este es un proceso necesario para poder adquirir divisas que se están moviendo de manera ilegal en la sociedad y que haya un control sobre el gobierno sobre las mismas y poderlas en función del bienestar de la población, pero se ratifica que en todos los programas de gobierno el camino a seguir es la desdolarización de la economía, pero hay que transitar por este camino previo. Aunque el discurso de Marrero buscaba transmitir cierto optimismo, ya les había comentado antes que parecía un médico o un psicólogo intentando darnos malas noticias con buena cara, o mencionando quizás la parte más noble de todas las medidas anunciadas. Pero cuando leemos entre líneas, nos percatamos de que cuando Marrero habla de dolarización de la economía, está entrando en una evidente contradicción. Y no se trata de una contradicción de Marrero, sino de una profunda contradicción de la política económica del gobierno actual en Cuba. Por un lado dicen y han dicho que la dolarización no es un objetivo ni algo que persiga el gobierno del país. Se habla de que es un recurso necesario pero transitorio. Pero al mismo tiempo, desde hace meses se profundizan las medidas que favorecen esa dolarización de la economía cubana. Algunas de estas medidas fueron anunciadas en la sesión de la Asamblea Nacional en julio, en el verano de este mismo año, 2024. De modo que, para la gente que quizás está poco enterada de estos asuntos, no queda claro si la dolarización es un objetivo del gobierno o no lo es, porque se dicen y se contradicen con relativa frecuencia. El reconocido economista cubano Pedro Monreal señaló en su cuenta de la red social X, la antigua Twitter, que es una notoria incongruencia que en un mismo discurso se afirme la implementación de esquemas de dolarización parcial en ciertas actividades, mientras se asegura que se ratifica la política del gobierno de avanzar en la desdolarización de la economía. Es cuando menos incoherente decir una cosa y al mismo tiempo defender la contraria. Por un lado, el discurso oficial habla de esquemas de dolarización parcial, lo que significa que ciertas actividades económicas o sectores están o van a permitir o fomentar el uso del dólar. Esto es común en economías con escasez de divisas fuertes, donde se busca atraer o retener dólares para sostener ciertas operaciones esenciales o captar ingresos del exterior. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno afirma que su política principal es la desdolarización de la economía, es decir, reducir o eliminar la dependencia del dólar como moneda en las transacciones económicas del país. Este objetivo se alinea con la idea de fortalecer la moneda nacional, el peso cubano, y evitar la subordinación a una divisa extranjera, supuestamente. Si nos ponemos a pensar en esto con la cabeza fría,
el gobierno está mencionando dos posturas que son incompatibles entre sí. Fomentar la dolarización en algunos sectores debilita la posible desdolarización en otros, ya que la economía está interconectada. No olvidemos tampoco que una de las premisas de la tarea de ordenamiento fue eliminar la dualidad monetaria y cambiaria en el país. Una dolarización parcial creciente, como estamos viendo, vuelve a introducir o agudiza el problema de la diversidad de monedas en que funciona la economía nacional. De hecho, eso es algo que hemos comprobado en la práctica. Prácticamente están tan mal las cosas y hay tanta diversidad de formas de pago, el peso cubano ha caído tanto, que no es de extrañar que un montón de gente añore la época del CUC y de las tiendas que vendían en esa moneda. Las palabras de Marrero ahora en diciembre resaltan una preocupante falta de coherencia, ya que tener dos políticas opuestas al mismo tiempo, dolarización versus desdolarización, puede complicar cualquier posible atisbo de recuperación económica y generar confusión en los actores económicos del país y los posibles inversores también. La confusión cambiaria es un mal ingrediente para cualquier potaje económico, sea en Cuba o en la Conchinchina. Al mismo tiempo, estas incoherencias o contradicciones resaltan también lo confundidas que están las autoridades cubanas que conducen la economía del país. No es poco raro, viendo estas cosas, que muchos tengan la impresión de que están dándole palos a una piñata con los ojos vendados, tratando de acertar un golpe de suerte. Se nota mucha improvisación por todas partes. La narrativa oficial ha evolucionado y ha pasado de negar la dolarización a aceptarla como una estrategia necesaria, mientras intentan minimizar su impacto, al menos eso dicen, y la presentan como un mal transitorio. Según Marrero, la dolarización ha sido impulsada por el mercado informal de divisas, donde el tipo de cambio alcanza los más de 300 pesos por dólar, lo que afecta la fijación de precios en la economía, pese a que el peso cubano sigue siendo la moneda oficial. Este es otro asunto que resalta la profunda hipocresía de quienes dirigen el país. Por un lado, se llenan la boca para criticar, por ejemplo, la tasa informal del mercado cambiario que publican medios como El Toque, al que han culpado ni más ni menos casi que de la inflación en Cuba. Han hablado hasta de terrorismo financiero, una acusación que a todas luces resulta falsa, cuando desde el mismo gobierno, y cuando les conviene claramente, utilizan los valores de cambio del mercado informal para justificar todas sus decisiones. Así lo hicieron cuando comenzaron a vender dólares a 120 en CADECA y lo van a volver a hacer ahora en 2025, cuando por fin establezcan un tipo de cambio variable y no fijo, algo que muchísimos expertos y economistas están recomendando desde hace muchísimo tiempo. El gobierno siempre ha visto a la tasa del mercado informal de divisas como una amenaza a su control sobre la economía. La existencia, crecimiento y fortalecimiento de ese mercado paralelo de divisas socava los esfuerzos oficiales por mantener una tasa de cambio fija y centralizada. Una tasa de cambio de tipo variable dotaría a Cuba, al país, de una mayor flexibilidad económica, lo que permitiría ajustarse más fácilmente a las condiciones del mercado y afrontar posibles shocks externos. Si el sistema bancario estatal quiere otra vez ganarse la confianza de los cubanos, tiene que empezar a competir directamente con el mercado informal, como ocurrió en los años 90 del siglo pasado, cuando se despenalizó el dólar y se comenzaron a vender divisas en el país. Tras varios años, el peso se fue revalorizando poco a poco y el Estado asumió el control de la mayoría de las transacciones de este tipo. Pero nadie depositará sus divisas en el sistema bancario cubano si luego el que deposita no puede extraer su dinero, si el banco no le ofrece seguridad de que su dinero y su valor van a estar bien protegidos y accesibles. Esa es otra de las incongruencias del discurso estatal. Por un lado, parece una buena noticia que el país adopte una tasa de cambio variable, una medida que se considera necesaria y casi imprescindible para Cuba, para corregir los desequilibrios económicos actuales. Pero, al mismo tiempo, no olvidamos que es una medida que se está tomando bastante tardíamente. ¿Cuánto tiempo perdido hasta ahora? Ahora a Marrero no le tiembla la voz para reconocer que el país adoptará una tasa variable que tenga en cuenta las condiciones de la oferta y la demanda, cuando se han opuesto por años a algo así, a pesar de que conocían las implicaciones económicas desastrosas que tenía no tomar una medida como esa. Pero volvamos al tema de la dolarización parcial de la economía cubana porque, aunque ahora mismo se puso en tendencia ese término, no es una cosa precisamente nueva. En octubre de 2019, Alejandro Gil, entonces ministro de Economía, anunció la apertura de las tiendas en MLC. En julio de ese mismo año, unos meses antes,
Hill mencionó que se implementarían decisiones para disminuir la importación de mercancías por las personas naturales e incrementar la captación de divisas que salían del país rumbo sobre todo a Panamá o cualquier lugar donde los cubanos comprasen cosas y mercancías para traer a Cuba y revender. Esto marcó el inicio de un modelo que con el tiempo y en poco tiempo se consolidó como la principal forma de comercialización estatal, la venta en moneda libremente convertible MLC. A pesar de este cambio radical, el entonces ministro de Economía, posteriormente acusado de corrupción y de cometer errores en su gestión, se llenaba la boca para decir que no había dolarización en el país. Otra contradicción, hacían una cosa y decían que no la estaban haciendo. Es de locos. Recordemos. Al hablar de dolarización, viene a la mente el uso del dólar. No se dolariza la economía cuando le damos dólares al import centralizadamente para que al import importe trigo. Y no consideramos que se dolarice tampoco cuando permitimos que haya una entrada de divisas al país que hoy están saliendo del país con el objetivo de que se drene hacia la industria nuestra y hacia el sector empresarial para que con esa misma divisa mantener el reaprovisionamiento. Es cierto que se incorpora una moneda más, podríamos decir, no efectivo, porque se ha dicho aquí que va a ser electrónico, claro. No se está planteando que se va a operar que va a circular el dólar en la economía como una moneda efectiva, ni se van a dar vueltas en dólares, ni se van a hacer transacciones en efectivo en dólares. Más bien lo que estamos buscando es captar esas divisas que hoy salen del país, mediante la función del comercio electrónico, que se queden en nuestro sistema empresarial. La cosa empezó en su primer momento con alrededor de 70 tiendas en MLC en todo el país, mercados que supuestamente venderían productos de gama media alta. También recuerdo que dijeron que habría equipos que todavía se seguirían comercializando en pesos cubanos. Esa promesa quedó transformada en espuma, como todos sabemos. En años posteriores, la dolarización se ha seguido expandiendo a otros sectores. Servicios en farmacias, ópticas, clínicas internacionales, aeropuertos y establecimientos turísticos han comenzado poco a poco a operar en divisas, reforzando la dependencia de esta moneda en diversas áreas económicas clave. En el verano de 2024, este mismo año, el propio Manuel Marrero Cruz anunció un incremento en la dolarización con un nuevo paquete de medidas destinadas a tal fin. Una de esas medidas fue el establecimiento del pago de aranceles en divisas para las importaciones del sector no estatal, lo que fue considerado en su momento el enésimo esfuerzo por captar divisas por parte del Estado. Un poco antes, y desde febrero, se fue ampliando la red de servicentros para la venta de combustible en dólares, una medida que formó parte de otro paquete de medidas destinadas a lo que ya sabes, recoger divisas frescas. Esta venta en dólares fue presentada como una estrategia para generar ingresos destinados, entre otras cosas, a reabastecer los depósitos nacionales de gasolina y combustible. Lo mismo que dijeron cuando abrieron las tiendas en MLC, que lo ganado en esas tiendas serviría para reabastecer las tiendas en moneda nacional. El cuento de la buena pipa, porque todo el mundo sabe que el gobierno en ruinas de Cuba tiene cuentas centralizadas y una empresa o institución puede generar dinero, digamos, pero eso no garantiza que el Estado no destine ese dinero a otras cosas que considere más importantes. La dolarización, al parecer, sigue siendo el recurso inmediato del gobierno cubano para obtener divisas y paliar el déficit en las cuentas estatales, afectadas por la caída de las exportaciones y especialmente por el fracaso rotundo del turismo, que no recupera los niveles prepandemia. Y aún así, se atreven a decir que no quieren dolarización. La narrativa oficial sobre la dolarización ha cambiado con el tiempo y seguirá cambiando cada vez que cambie el viento. En 2019, cuando se le preguntó si el país estaba regresando a una economía dolarizada, Alejandro Gil Fernández, entonces ministro de Economía, respondió tajante: esto no es dolarización de la economía. Hoy, las acciones gubernamentales desmienten aquella afirmación. Ahora, en diciembre de 2024, se anunciaron nuevas medidas económicas. Lo que viene en 2025 es mucho, y vamos a ver cómo se implementa todo eso. En octubre de 2020 volvemos de nuevo atrás, un año después de la apertura de las primeras tiendas en MLC, y a las puertas del ordenamiento monetario, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció la necesidad de implementar una dolarización parcial, calificándola como una medida necesaria pero no deseable. Este reconocimiento marcó un giro en el discurso oficial sobre el tema. Recordemos la fecha, finales del año 2020, a pocas semanas de que diera inicio la tarea de ordenamiento que, recordemos, tenía como uno de sus objetivos fundamentales eliminar la dualidad monetaria. Es decir, para que entiendan la locura de este país, estaban introduciendo circuitos de dolarización parcial, una nueva moneda, mientras intentaban eliminar otra, el CUC, que al menos era cubana.
Más adelante, en julio de 2023, el entonces ministro de Economía, ahora tronado en circunstancias poco claras, Alejandro Gil, admitió de forma más directa: tenemos una tendencia a la dolarización, a cobrarnos y pagarnos en dólares, tanto entre actores económicos estatales como entre estatales y no estatales. Eso dijo. También señaló la existencia de una supuesta demanda artificial de divisas que debía ser corregida porque devaluaba el valor del peso cubano. El 20 de diciembre de 2023, hace un año, Manuel Marrero avanzó un paso más al afirmar: la visión no es dolarizar la economía, eso dijo. Todo lo contrario, decía, pero para transitar ese camino hay que pasar por dolarizaciones parciales. En esencia, lo mismo que está diciendo ahora. Otra vez, la misma postura contradictoria de no queremos partirte la mano, pero tenemos que partírtela. Una postura que ahora reiteró en 2024 mientras las acciones del gobierno profundizan esa tendencia a dolarizar. Desde 2019, economistas han advertido sobre los riesgos de la dolarización. Distorsiona el sistema de precios, ya que muchos se fijan en dólares a pesar de que el peso cubano es la moneda oficial, y genera pérdida de control monetario, dificultando la capacidad del gobierno para regular la economía. La coexistencia de múltiples monedas, peso cubano, MLC, dólares, etc., ha complicado aún más la gestión económica del país. Pero la dolarización no es el problema, sino un síntoma, como han reconocido algunos renombrados economistas cubanos. De esos que no salen encuadrando la caja. Aunque la dolarización tiene un impacto significativo en el funcionamiento de la economía, no puede considerarse el problema de fondo. En cambio, representa una consecuencia de una prolongada crisis monetaria y de la pérdida de confianza, lo reiteramos, de los ciudadanos en el sistema bancario del país. En los últimos años, la dolarización ha ganado terreno en diversos sectores de la economía cubana. Este fenómeno no surgió de manera planificada, sino como una respuesta a la incapacidad del peso cubano de cumplir su rol como moneda funcional. La depreciación sostenida de la moneda nacional y la escasez de bienes esenciales han llevado a la población y a las empresas a depender cada vez más del dólar estadounidense como un medio más confiable para realizar transacciones. Sin embargo, el gobierno cubano, lejos de revertir esta tendencia, parece estar institucionalizando lo que ya sucede de facto en amplios sectores de la economía cubana. Este proceso de institucionalización tiene un claro objetivo recaudatorio. El gobierno busca captar divisas que circulan en la economía informal mediante mecanismos formales como la creación de las tiendas en MLC y la expansión de los servicios dolarizados. Sin embargo, hay que advertir que la centralización de estas divisas bajo control estatal, si eso se llegara a producir, no garantiza un uso eficiente de los recursos ni de ese dinero. Al contrario, la experiencia histórica de Cuba demuestra que políticas similares, como aquellas tiendas recaudadoras de divisas, las TRD, y las casas de cambio CADECA, no evitaron que el país llegara a la situación de la crisis profunda actual. El problema radica en que las medidas recientes, como las anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero, no están diseñadas para estimular la producción ni resolver las fallas estructurales de la economía cubana. Son medidas que solo refuerzan la disfuncionalidad existente y perpetúan los desequilibrios económicos. La dolarización selectiva, eso que proponen ahora, lejos de ser una solución integral, crea compartimentos estancos dentro de la economía cubana, dificultando la integración, la interacción y el desarrollo de un sistema económico más integrado y funcional. En lugar de generar incentivos a la producción o fomentar la innovación, estas políticas profundizan la segmentación económica. Por ejemplo, los sectores que operan en moneda nacional enfrentan mayores dificultades para competir con aquellos dolarizados, lo que exacerba la desigualdad y la ineficiencia. Además, la población sin acceso directo a divisas queda cada vez más excluida de los mercados esenciales, incrementando, por supuesto, las tensiones sociales. Como decíamos en otros videos, todo esto genera un cóctel bastante peligroso, no solo en lo económico, sino también en lo social. Ya veremos qué nos depara el 2025. Queremos ser optimistas, pero las cosas que están pasando no nos llaman al optimismo. Las señales son evidentemente preocupantes. Quiero que me comentes lo que piensas. ¿Crees que la dolarización parcial es la solución para los problemas económicos de Cuba? ¿Se puede repetir el esquema de los años 90? ¿Podrá el Estado por fin controlar el valor de las divisas en el mercado informal cubano? Deja tu respuesta en los comentarios y dale like al video si te parece útil. Nos vemos en un próximo video de tu canal Noticias Cuba. Chao.